Bueno, primero que todo, muchas gracias a todos y todas por participar de este taller. Mi nombre es Beatriz Roque, soy investigadora de la Fundación Carlos Vidal Espantoso y como ya les había mencionado Camila, el objetivo de este taller es poder darles o entregarles más antecedentes sobre el llenado del cuestionario y a la vez que ustedes puedan aclarar dudas o preguntas sobre el proceso de postulación. Para dar un poco de contexto, este año estaba programado el premio Carlos Vidal Espantoso para grandes empresas. No obstante, la pandemia nos instó a buscar nuevas formas o nuevos mecanismos para llevar a cabo esta evaluación y que derivó en el cuestionario que ustedes ya recibieron. Como ya fue mencionado también, el cuestionario tiene una extensión que ha sido reducida considerablemente en comparación con cuestionarios de años anteriores, que como ya sabrán quienes han postulado en otras ocasiones, este contaba con 13, 14 o 15 dimensiones, y en este caso vamos a tener solamente 3 dimensiones. Con el propósito de facilitar el proceso de postulación, agregando preguntas contingentes y pidiendo datos específicos solamente del año anterior, y no de 3 años como había sido en procesos anteriores. También teniendo en cuenta lo sobreexigidas que se encuentran las empresas en este proceso, hemos hecho como todas estas modificaciones al premio. Bueno, en términos generales, ustedes ya tienen el cuestionario y podrán haber notado que consta de 3 partes. La primera sección corresponde a datos generales de las empresas. La segunda sección corresponde a las prácticas más relevantes desarrolladas en los últimos 12 meses. Y la tercera sección corresponde a la gestión del trabajo en el área de recursos humanos. Yo ahora me voy a enfocar específicamente en hacer una revisión muy sintética de las secciones 1 y 3 y posteriormente Joaquín va a profundizar en la sección 2. La sección 1, teniendo como consideración general, son preguntas de fácil llenado, donde los datos suelen estar disponibles a la mano y son datos que usualmente las empresas utilizan en la cotidianeidad. Por ejemplo, en esta sección se van a encontrar con datos como el RUT de la empresa, la composición de género del directorio, año de inicio de actividades, descripción breve de estas actividades, datos del personal, existencia de sindicatos, entre otros. Son preguntas que en general, como está pasando Joaquín en este momento, son preguntas que no debiesen ser con grandes dificultades. Pese a ello, nos vamos a detener un poco para poner énfasis en las preguntas 1.12, 1.13 y 1.14. Como aquí pueden ver específicamente, en la pregunta 1.12, nosotros, y en todas las que ya les mencioné, estamos haciendo referencia a datos que tienen que ver con datos del personal de las empresas. Y son muy relevantes también para la evaluación del premio, y también por lo mismo es muy relevante que estos datos concuerden entre sí. Es decir, como ustedes pueden darse cuenta, aquí nosotros estamos pidiéndole el desglose del personal por nivel jerárquico. En la pregunta 1.13 les vamos a pedir el desglose del personal por género. Y en la pregunta 1.14 va a ser pedido esto por tipo de contrato. Nosotros, para que estos datos concuerden, necesitamos que la suma de estas 3 preguntas por separado tenga el mismo número. Es decir, por ejemplo, si en la pregunta 1.12 el total de trabajadores es 300, nos tenemos que asegurar que en la pregunta 1.13 y 1.14 este total sea el mismo. También los números sumen 300. De esta manera no solo se simplifica el análisis de la información que nosotros vamos a elaborar para que el jurado experto después pueda tomar decisiones al respecto, sino que también esto nos va a ayudar a hacer un proceso más expedito, porque después de que ustedes hagan el llenado del cuestionario, nosotros estamos haciendo inmediatamente un proceso de verificación de datos. Es decir, nosotros estamos revisando lo que ustedes nos envían y viendo que concuerden y sean consistentes entre sí. Entonces, en caso de que esto no sea, les vamos a tener que solicitar que por favor revisen los datos y todo eso. Entonces, es para mayor eficiencia tanto del trabajo que ustedes van a realizar y del trabajo nuestro. Bueno, y la sección 3 es muy parecida a la sección 1. Como ya les adelantaba, son datos precisos y no requieren de proceso de escritura. En esta sección ustedes van a encontrar datos, por ejemplo, si cuentan con área de recursos humanos, cuál es la cantidad de personas que conforman el área de recursos humanos, si hay implementación de sistema de teletrabajo, si se han provisto recursos para realizar teletrabajo, si se cuenta con sistema de turnos, cómo son los mecanismos de comunicaciones internas, si hay planes de capacitación en seguridad e higiene laboral, entre otros.
Entonces, como se darán cuenta y como está mostrando Joaquín en la pantalla, son preguntas que son de fácil también llenado. Y son datos que usualmente ustedes van a tener. No obstante, nos gustaría detenernos ahí en la pregunta 3.5, que hace referencia también, al igual que en la sección 1, a datos del personal. En este caso, nos estamos refiriendo a datos del personal que se encuentra realizando teletrabajo. También nos gustaría poner énfasis en que el llenado de estas casillas sea también consistente. Es decir, que los números sumen de manera correcta. Por otro lado, me gustaría mencionar que en la columna que está a su derecha, donde dice octubre de 2018, debiese decir octubre de 2019, que hace relación a lo ocurrido el año pasado en nuestro país, que de una u otra forma nos puso en situaciones de dificultad, que nos gustaría también ver si es que eso influyó de alguna forma en la realización del teletrabajo. Así que para que lo tengan en consideración, esa fecha es octubre del 2019. Y bueno, y a continuación Joaquín explicará y profundizará en la sección número 2, que esta sección tiene que ver con prácticas desarrolladas en los últimos 12 meses. Muchas gracias, Beatriz. Bueno, primero que todo, no sé si me escucho bien. Sí, no, como no los puedo ver, me gustaría que sí, súper. Bien, Paco. Perfecto. Ya. Bueno, yo soy Joaquín Rosas, también soy parte del equipo de estudios y yo voy a profundizar en la sección 2, que es la sección nueva, digamos, del cuestionario, y que, como bien decía Camila y Beatriz, está centrada en poder retratar y analizar prácticas que hayan desarrollado las empresas, grandes empresas, en los últimos 12 meses. De esta forma, lo que nosotros buscamos es poder profundizar y tomar en cuenta aquellas prácticas destacadas que hayan nacido al alero de tanto la crisis del estallido social como también de la crisis sanitaria que atraviesa el país y el mundo en general. ¿Okay? Entonces, por eso el rango temporal son los últimos 12 meses. En este sentido, esta sección 2 tiene una particularidad. Lo que busca, como bien decía, es analizar y retratar estas prácticas destacadas de los últimos 12 meses por parte de las empresas, pero tiene cierto orden. ¿Okay? Esta sección consta de 13 preguntas, ¿ya? Por cada práctica. Ustedes pueden incorporar hasta 3 prácticas en esta sección, pero para cada práctica hay que hacer un llenado de estas 13 preguntas. Y estas 13 preguntas, como les voy a mostrar, tienen una subdivisión que tiene cierta lógica y coherencia. ¿Okay? Tenemos de la pregunta 2.1 a la 2.5, que es de bastante rápido llenado, ¿ok? Que tiene que ver desde el nombre de la práctica. Nosotros acá les ponemos una serie de ejemplos de nombres de prácticas. Lo que busca este nombre es poder sintetizar la práctica y poder identificarla, ¿ok? Entonces acá, por ejemplo, tenemos algunos casos posibles, en ningún caso exhaustivos, pero son ejemplos. Cuarentenas preventivas pagadas para trabajadores con enfermedades crónicas, sistema de monitorización visual de metas, fondo solidario para trabajadores con hijos, etc. Entonces acá ustedes tienen que nombrar aquella práctica, solo la primera práctica, ¿ok? Recordemos que cada una de estas preguntas, de estas 13 preguntas de la sección 2, es relativa a una práctica, y como veremos al final, en la pregunta 2.13, se les va a dar la opción de poder incorporar una segunda práctica. Luego, terminada esa segunda práctica, se les va a dar la opción de agregar la última práctica, que si ustedes aceptan, se les va a desplegar nuevamente estas 13 preguntas, ¿ok? Entonces, haciendo un repaso bastante rápido entre la pregunta 2.1 y 2.5, lo que buscan esas preguntas es caracterizar la práctica. Es decir, identificarla con un nombre, luego poder revisar rápidamente qué aspectos de la gestión de recursos humanos que nosotros identificamos como fundación como más relevante está relacionada a dicha práctica. Acá ustedes pueden seleccionar más de una alternativa porque entendemos que la gestión de personal, la gestión de recursos humanos tiene ciertas
intersecciones entre distintos temas y dimensiones, ¿ok? Entonces acá ustedes pueden, en esta lista, pueden seleccionar más de una dimensión o aspecto de la gestión de personas. Luego vamos a la pregunta 2.3, donde queremos saber quiénes son los que impulsan estas prácticas, esta práctica en particular que ustedes van a estar detallando. Entonces acá lo mismo, puedes seleccionar todas las opciones que correspondan, ¿ok? Entonces, si por ejemplo, en general, la práctica fue impulsada por distintos actores de la empresa, por ejemplo, el sindicato y el comité paritario, ustedes pueden seleccionar ambas alternativas y están en lo correcto. Acá a nosotros nos interesa tener el mayor detalle posible, pese a que es muy general, pero tener el mayor detalle posible al respecto. Después nos vamos a la pregunta 2.4, acerca del público objetivo de la práctica, ¿ok? Y acá es lo mismo, parecido a lo anterior, pero solo la diferencia es a quién va dirigida la práctica, quiénes son los beneficiarios potenciales de la práctica implementada, ¿ok? Y acá, al igual que las dos preguntas anteriores, pueden seleccionar más de una alternativa, ¿ok? Y acá lo que nos interesa particularmente es poder retratar de la mejor manera quiénes son los beneficiados con la práctica. Y finalizando esta parte de caracterización de la práctica, tenemos la pregunta 2.5, que es acerca de en qué áreas particulares, específicas de su empresa fue aplicada esta práctica. Puede ser el área administrativa, el área de finanzas, de operaciones, de recursos humanos, etc. Entonces, como sabemos que las empresas tienen distintas áreas y que puede cambiar de empresa en empresa, decidimos dejar esta pregunta en términos de pregunta abierta, de tal manera que ustedes puedan, sin limitación de alternativas, poder expresar cuáles son todas las áreas donde se aplicó la práctica, ¿ok? Ya finalizando esta pregunta 2.5, tenemos las preguntas que a mi juicio son las más críticas, las más complejas del cuestionario, que es de la 2.6 a la 2.10, que lo que busca es describir en detalle la práctica, considerando el contexto diagnóstico, como también quiénes son los actores involucrados en términos de implementar la práctica, ¿ok? Entonces, la pregunta 2.6 a lo que hace alusión es respecto a describir el contexto. Es una suerte de diagnóstico desde el que se partió la práctica. Es decir, cuál es el análisis o el proceso que dio origen a la práctica, ¿ok? Y acá tenemos un ejemplo que evidentemente no lo voy a leer porque es bastante extenso, pero que ustedes tienen como modelo para poder pensar en cómo retratar de buena forma el proceso de diagnóstico detrás de la práctica que están describiendo, ¿ok? Luego tenemos la pregunta 2.7, que es especificar en qué consiste la práctica. Ya salimos de la idea de contexto y acá nos vamos a describir detalladamente qué se hizo en dicha práctica, ¿ya? Después vamos a la pregunta 2.8, que tiene que ver con cuáles son los actores responsables en la implementación de esta práctica. No solo nos interesa conocer quiénes son los beneficiarios y de dónde partió la práctica, sino que siempre es importante para que una práctica sea exitosa en su implementación, contar con un responsable. Y en ese sentido, esto nos va a permitir a nosotros como fundación, como también a los jurados expertos, poder discernir aquellos aspectos destacados de la práctica y este es un posible proxy de éxito de la práctica, ¿ok? Luego tenemos la pregunta 2.9, que es acerca de si la empresa dispuso de algún presupuesto en particular para el desarrollo de la práctica. Esta es una pregunta dicotómica bastante simple donde se selecciona sí o no. ¿Ok? En el caso que la empresa señale que sí, se le va a desplegar la pregunta 2.9, que es acerca de saber de cuánto es ese presupuesto en particular y cómo se invirtió, es decir, en cuáles aspectos fue invertida de distintas maneras, obviamente, ese presupuesto que ustedes señalan que se entregó para la aplicación de la práctica. Y ahora ya para llegar a la parte final, que son las preguntas 2.11 y 2.12, porque la 2.13 es para continuar el llenado, ¿ok? Se habla o se busca examinar acerca de la evaluación o el impacto, entre muchas comillas, impacto que tuvo esta práctica. ¿Ok? 2.11 nos pregunta de que si se cumplió o no el objetivo propuesto. ¿Ok? Acá tenemos 4 alternativas. ¿Ya? Se selecciona una, evidentemente.
donde las alternativas son si se cumplió o se está cumpliendo en su totalidad, se cumplió o se está cumpliendo parcialmente, no se cumplió o no se está cumpliendo en lo absoluto, y la cuarta es que no poseo información para responder este tipo de preguntas. Dependiendo de lo que yo conteste en esta pregunta 2.11, se me van a desplegar distintos tipos de preguntas. Se les va a desplegar una, pero que pueden ser distintos fraseos de la pregunta. Por ejemplo, si yo en la 2.12 contesté que se cumplió, se está cumpliendo a cabalidad, o seleccioné la alternativa de que se cumplió, se está cumpliendo parcialmente, se me va a desplegar la siguiente pregunta, acerca de qué argumentos poseo como empresa para justificar que se cumplió total o parcialmente. Acá es básicamente preguntarnos acerca de cuál es la evidencia que tengo para señalar de que esto se cumplió en realidad, total o parcialmente, ¿ok? Si yo en la pregunta 2.11 seleccioné de que no se cumplió el objetivo, ni de forma total ni parcialmente, acá tengo que explicar, bueno, por qué no se cumplió ese objetivo trazado anteriormente, ¿ok? Y es lo mismo, busca centrarnos en cuál es la evidencia o cuáles son las mediciones que me permiten discernir de que no se cumplió. Y en el caso que yo hubiese seleccionado la respuesta de que no tengo la evidencia suficiente, información suficiente para señalar si se cumplió o no se cumplió, nos pregunta si estoy haciendo algún tipo de esfuerzo o levantando algún mecanismo para recoger evidencia que sí me permita hacer esta evaluación en un tiempo posterior, ¿ok? Como vemos, esta parte del cuestionario es la que nos va, o las que les va a suponer más tiempo invertido porque significa detallar de manera bastante profunda cada aspecto involucrado de la práctica que generaron como más destacada en los últimos 12 meses. Es necesario tomarla con tiempo y ser bastante metódico en términos de recordar que para cada una de las prácticas debo hacer este proceso. De cada una de las prácticas que yo vaya a introducir en este cuestionario tengo que hacer este proceso y no generarlo de una sola vez, digamos. Es decir, no tomar estas 13 preguntas e ingresar la información de las 3 prácticas. ¿Por qué? Porque acá tenemos la pregunta 2.13 que me pregunta, ¿le gustaría describir otra práctica relevante? Si usted pone que sí, se le va a desplegar estas mismas otras 13 preguntas relativas a la segunda práctica. Por eso acá, si uno se fija en el lado izquierdo de cada pregunta, está la pregunta 2.1 y la 2.13, pero B, ¿ok? Y si yo luego quisiera ingresar la tercera práctica, que es, nosotros dejamos hasta 3 prácticas que pueden describir, nos va a aparecer lo mismo, pero con la letra C. Eso describe qué es la información relativa para la tercera práctica, ¿ok? Y acá también, al finalizar todo el set de preguntas para la segunda práctica, me aparece si yo quisiera describir mi última práctica relevante, ¿ok? Evidentemente, si yo pongo que no, se me va a cerrar ese bloque y voy a pasar a la tercera sección que describió bien Beatriz, ¿ok? Bueno, dicho esto, para hacer una síntesis y quizás sonar majadero, pero es lo que, como bien decía Beatriz, esto va a ser eficiente para todos, digamos, porque en el proceso de verificación de datos no nos va a tocar pedirles hacer o distribuir de nuevo la información, sino que más bien lo necesario acá es que para cada práctica describir su información en las 13 preguntas, ¿ok? No hacerlas todas juntas, sino que hacerlas de esa manera, porque de esta manera nos va a permitir ganar tiempo a todos y hacer una buena descripción de sus prácticas a evaluar, ¿ok? Así que eso, ahora, bueno, Camila o sea, vamos a dejar abierto un espacio para preguntas. Quienes tengan preguntas, poder señalarlo en el chat y Camila de esa manera les va a poder ir dando la palabra a cada persona que tenga alguna duda al respecto. ¿Ok? Muchas gracias por estar en este taller y espero que haya sido de utilidad para todos. Eso. Ya, ahí tenemos una pregunta de Nicolás Pastén. Nicolás, ¿de qué empresa era? La idea es que hagas la pregunta abierta para que Joaco y Bea te puedan contestar. Hola, soy Nicolás Pastén, soy de Metro. Hola, Nicolás. Y eso, quería preguntar si en el fondo cuando uno se mete a llenar el formulario se llena de una vez al tiro o uno puede ir guardando avances para irlo llenando a poco, porque igual pueden haber cosas que se tienen que
comprobar con otras áreas. Perfecto. Yo creo que vamos a ir contestando una pregunta a cada uno para que ahí nos vayamos dividiendo con Beatriz. Yo tomo esta. Bueno, una buena pregunta, Nicolás, en el sentido de que sí, esta encuesta tiene la posibilidad de autoguardado, ¿ok? Es decir, si ustedes avanzan, por ejemplo, la mitad del cuestionario y después lo cierran, una vez que lo abran de nuevo, van a partir desde donde dejaron la información, ¿ok? Tiene autoguardado. ¿Y se puede volver atrás? Se puede volver atrás. Sí, Ya, genial. tiene la opción de atrás y siguiente. La única consideración que deben tener es que si ustedes llegan a la última parte del cuestionario y seleccionan la opción terminar o finalizar y enviar, de ahí, si ustedes aprietan eso, a nosotros ya se nos cierra la encuesta y nos llega el output completo de la encuesta y de ahí no se puede volver a abrir. ¿Ok? Así que es la única consideración que deben tener. Si es que no hacen eso, pueden abrir la encuesta cuantas veces quieran. ¿Ok? Esa opción particular de finalizar y enviar es solo cuando tenemos el cuestionario listo. ¿Ya? Así que eso respecto a tu pregunta. Muchas gracias. De nada. Ahora, para complementar, tenemos también el formulario en el cuestionario en PDF. Entonces, en caso de, pueden revisar el cuestionario en PDF para saber exactamente o tener de antemano construidos ciertos datos. Súper. ¿Y ese dónde lo podemos encontrar? Me lo piden a mí. Yo voy a dejar mi correo en el mismo chat Ya. para que me lo pidan. Yo se los puedo enviar. Gracias. La siguiente pregunta es de Pablo Ainol. Pablo, ¿nos cuentas? Hola, buenas tardes, de la Universidad Alberto Hurtado. Sí, mi pregunta es saber si es que las prácticas deben ser como muy específicas o pueden agrupar un número de iniciativas en un ámbito relevante. Por ejemplo, tengo pensado incorporar como práctica toda la serie de actividades, talleres que tienen que ver con el reforzamiento de la cultura, del compromiso, de la identidad de la universidad, como una práctica. Pero no sé si es que estoy siendo demasiado general o debiese centrarme quizás específicamente en una, no sé, en la práctica de liderazgo, por decir algo, del taller de liderazgo, o puedo involucrar varias iniciativas que para mí son coherentes y que apuntan a un objetivo específico. Mira, yo pienso que das en el clavo cuando hablas sobre el objetivo específico al que se apunta con la práctica. Entonces, me imagino que quizás hay un proceso como de sistematización de esas prácticas donde ustedes todo lo que han desarrollado, como tú mencionabas, apunta al mismo objetivo. Entonces, te recomiendo que, por ejemplo, cuando estés llenando las prácticas, en el título o nombre de la práctica, ahí claramente vaya solamente un aspecto, por ejemplo, no sé, campaña de bla, 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 bla. Y abajo tú después describas todas estas actividades y todo este como subgrupo de prácticas que se han desarrollado para cumplir con este objetivo. Ok, o sea... Claro, solamente para complementar a Beatriz, estoy muy de acuerdo con lo que señala y, por ejemplo, en el caso de ustedes, sí podría ser una especie de programa, ¿no? En el sentido como llamarle programa de reforzamiento o fortalecimiento de la cultura organizacional de la Universidad Alberto Hurtado. Y de esa manera eso puede considerar distintas acciones, pero que son coherentes de este programa, que son como una serie de talleres que tengan que ver con liderazgo en el interior de la universidad, que tengan que ver con cultura, etcétera. En ese sentido, claro, sería coherente. Pero en ningún caso, esto como ejemplo general, digamos, sería como poner un set de prácticas que no tuvieran un objetivo o horizonte común, digamos, que fuera como el set de todas las cosas que se están haciendo, pero que en sí mismas son independientes. Pero si es un programa que fue pensado coherentemente y que dentro de este programa están distintos talleres, pero que están vinculados con la cultura organizacional en general, por ejemplo, claro, tendría todo sentido que fuera enumerada como una misma práctica. Ok, gracias. Gracias, Joaco. Tenemos a Sofía Kahn de Pfizer, que pregunta si en el fondo los 12 meses
es desde qué fecha, los 12 meses hacia atrás. Ya, perfecto. Los 12 meses hacia atrás, nosotros, como bien les mencionábamos, estamos pensando mucho en agarrar el periodo temporal entre el estallido social y la crisis sanitaria actual. Esos 12 meses son en referencia desde que uno empieza a contestar la encuesta. Es decir, si yo parto hoy día, sería desde agosto del año pasado a agosto de este año, por ejemplo. Perfecto, muchas gracias. Idea. Tengo otra duda cortita. Cuando se refieren como a los colegas, ¿son colegas contratados, subcontratados, que tienen como otra figura? ¿Los engloba a todos? No me queda claro, no me queda clara la pregunta. ¿Puedes reformularla? Sí, es que lo que pasa es que me acuerdo que en una de las preguntas, en el fondo hablaban de que, no sé, de que tenía que tener relación, si yo ponía 300 colegas, por decirlo así, tenía que ser igual como en las otras partes. Entonces, en el fondo, la totalidad de colegas que yo cuento es independiente como a su, no sé cómo decirlo, como a si están contratados, si están subcontratados. Claro, mira, eso está especificado en cada una. ¿Te refieres a las preguntas que expliqué yo? La 1. Sí. Ya, está especificado en cada una de las preguntas. ¿A qué se refieren personal propio, personal con el tipo de contrato, etcétera? Perfecto. Buenísimo. Muchas gracias. De nada. Ya, tenemos una pregunta de Cristina Hermosilla sobre el límite de la cantidad de caracteres para responder el formulario. Perfecto. Mira, Laura, quería hacerte una consulta. ¿Me escuchas? Sí. Sí. Sí, es que me pasa que de repente cuando uno quiere indicar o describir una práctica en detalle, como que explica mucho mejor como la cultura, en este caso el grupo SAESA, o más bien hay que focalizar en las variables que ustedes encuentran relevantes. Entonces, por un lado, ¿cuáles son las variables que ustedes encuentran relevantes? De manera de focalizar y no explayarse tanto en una descripción de una práctica, por ejemplo. Entonces, por eso mi pregunta, si tiene límite la cantidad de caracteres para describir cada iniciativa. Sí, mira, te voy a contestar al tiro. Efectivamente, hay limitantes en cantidad de caracteres, pero es una cantidad de caracteres bastante amplio, son 700 caracteres, que uno, si lo pudiera traer a como a algo particular, son como 5 o 6 tweets, más o menos. Entonces, yo creo que es por 700 caracteres por cada recuadro de pregunta abierta. Entonces, yo creo que es un espacio suficiente, que no necesariamente es, no sé, 2 carillas, pero sí es un espacio suficiente, creemos nosotros, como para poder describir bien cada etapa de la práctica. Respecto a la primera pregunta también que señalas, de cuáles son las dimensiones que nosotros creamos más relevantes, bueno, este es un premio o evaluación ligada principalmente a la gestión de personas. Entonces, todo lo que tenga que ver con gestión de personas o recursos humanos está involucrado como aspecto relevante a evaluar, ¿ok? Sin desmedro de que pensamos que la gestión de personas es algo bastante holístico o que puede involucrar distintas dimensiones del actuar de una empresa o de una institución. Por lo tanto, ahí viene un criterio más laxo, digamos. Y acá nosotros un poco no pauteamos demasiado cuál es el carácter de las prácticas que deben involucrar, pero sí tienen que tener nexo sí o sí con gestión de personas. Pero acá la idea es que la empresa, antes de incorporar las prácticas al cuestionario, haga una evaluación de cuáles son los aspectos más destacados que ha realizado en los últimos 12 meses, de tal manera que pueda exponer cuáles son las cosas que mejor ha hecho, entre comillas, en este periodo. Otra cosa que sí es relevante, que bueno que haces la pregunta porque nos permite explayarnos al respecto, tiene que ver con las distinciones que damos, ¿ya? Además de ser una evaluación, un reconocimiento en términos generales de gestión de personas, nosotros tenemos 2 distinciones aparte. Una es la de seguridad laboral, que es la distinción H, que en ese sentido también la seguridad laboral es un aspecto relevante, que se conecta sin duda con la gestión de personas. Y por otro lado tenemos la gestión de la diversidad etaria,
que en este caso nosotros llamamos distinción Age Management, ya que es una distinción plenus, claro, que está ligada al Age Management y que es una distinción en colaboración con la Asociación de AFP. Entonces, aparte de esta evaluación general de recursos humanos, hay una distinción de seguridad laboral y de gestión de la diversidad etaria. Así que yo creo que esas son las tres cosas como más relevantes que nosotros buscamos rastrear y analizar en el premio. Perfecto. Gracias, Joaquín. Tenemos la siguiente pregunta de Milene Iribarne, de Lipigas. Milene, ¿estás por ahí? Sí, perdón. Oye, yo me quedé con la duda respecto de las prácticas, si son específicas o no, que es la pregunta que hizo Pablo, porque hasta ahora yo lo que había entendido es que aquí estamos hablando de prácticas específicas. Ejemplo, hicimos un canal de televisión interno para generar comunicaciones con la gente, etc. Distinto es que yo ponga, tenemos todo un programa de comunicaciones que incluye un portal de personas, una televisión, cartas del gerente general, en fin. Entonces, no me queda claro todavía si estamos hablando de prácticas específicas o de programas y sistemas de gestión más completos. Yo creo que es bien distinto el cómo contestamos el cuestionario. Ya, gracias Milene, porque creo que puede ser una duda que puede quedar media generalizada. Mira, la verdad es que, claro, la idea de esto es poder rastrear prácticas nuevas, novedosas. Entonces, en ese sentido, esa es el primer cortaagua, digamos. En el sentido de que, claro, yo puedo incorporar un programa de comunicaciones, pero no necesariamente todo lo que esté involucrado en ese programa de comunicaciones haya nacido al alero de los procesos particulares que está viviendo Chile y las empresas en particular. Entonces, eso es lo primero. Si yo decido incorporar un programa, ese programa debe haber nacido en estos últimos 12 meses como programa. Y tiene que tener una coherencia interna para ser tomado como una práctica en sí misma. Por ejemplo, si en el caso de Pablo, voy a dar los dos ejemplos. En el caso de Pablo, este programa de fortalecimiento de la cultura institucional, parte de ello haya nacido en estos últimos 12 meses y otra parte viene como un proceso anterior, ¿ya? En ese sentido, si ese es el caso, solo debiese hacer énfasis en lo nuevo, en los últimos 12 meses, porque esa es como la instrucción general, ¿no? En el caso de este programa de comunicaciones, que yo creo que es un muy buen ejemplo porque toma esta complejidad de la temporalidad, ¿ya? Por lo general, todas las grandes empresas van a tener un programa de comunicaciones. La pregunta al respecto es, ¿qué aspectos de ese programa de comunicaciones se cambiaron o se generaron en este proceso de los últimos 12 meses? Si el programa, por una particularidad, no sé, se reformó completo y es algo totalmente nuevo, si uno lo compara con los años anteriores, en ese caso podría tener sentido involucrar el programa completo. Como me imagino que no va a ser el caso, habría que introducir aquellos aspectos, por ejemplo, el caso de este canal de comunicación, este canal de televisión interno de la empresa que se generó en los últimos 12 meses, ahí iría solo este canal de televisión que nace o se gesta en relación a estos últimos 12 meses y no todo lo anterior que es parte de este programa más macro. Entonces yo creo que esa es finalmente la gran distinción. Ok, gracias. Yo creo que queda más claro, porque si no vamos a hablar de todas las prácticas de gestión de recursos humanos, entonces no tiene sentido. Totalmente. Pero claro, sí, muchas gracias por la pregunta. No sé si alguien tiene alguna pregunta más. Parece que no. De todas maneras, cualquier otra duda que tengan, ahí les dejé mi mail en el chat. Ustedes casi todos lo tienen porque yo soy la que lo lleno mails. Pero nos pueden hacer todas las preguntas y dudas que tengan en cualquier minuto. El plazo para completar el formulario es el 30 de septiembre y como bien mencionaron antes, se puede meter cuantas veces necesiten y la información va quedando grabada hasta antes de que aprieten enviar. Así que todas las dudas, consultas, por favor, contáctense con nosotros.
Y las etapas del cuestionario también se encuentran en la página web en la sección del premio. Ahí pueden ir viendo las fechas y cómo se va a ir desarrollando hasta marzo, donde sería la premiación, marzo 2021. Eso, les deseo mucho éxito en la postulación, en lo que queda del año, y cualquier duda estamos hablando. Muchas gracias a todos por participar. Gracias. Muchas gracias, Antonio. Chao. Gracias. Muchas gracias. Chao. Hasta luego. Chao, chao. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. Chao, gracias.